Perfecto. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a la doctora Carolina Ochoa. Carolina es médico de la Universidad Javeriana y con quien tuve el gran placer de compartir unos años de mi residencia en Fundación Puchver. Y además de eso, compartimos creencias y compartimos además amores por la urología funcional. La doctora Carolina es fellow del European Board of Urology y en este momento es la Senior Clinical Functional Urology Fellow en Bristol Urological Institute bajo la tutoría de los doctores Hashim, nada más y nada menos, pero también comparte un gran placer de aprender conocimientos por parte del doctor Marcus Drake y supongo que también del doctor Paul Abrams, así que pues está en un sitio espectacular y además es un sitio espectacular para hablar acerca del tema que tenemos hoy, que son las controversias en el uso de material sintético para la cirugía antiincontinencia. ¿Y quién más que alguien que está en el Reino Unido para que nos diga acerca de todas estas vivencias que están allá? Y para comenzar, entonces, yo sí quiero reunir o decir algo acerca de la línea del tiempo en términos de todo lo que se ha hecho para la cirugía antiincontinencia. Si nos vamos atrás, en 1960 ya se empezaron algunas cirugías, no obstante, hasta 1910 fueron publicadas por Gober, quien ya hizo algunas, lo describían como slingplastias, y era en realidad cabestrillos que se utilizaba el músculo piramidal para ponerse por vía suburetral. Un poco más tarde, Kelly y Stockel fueron quienes desarrollaron los puntos parauretrales para hacer la suspensión, valga la redundancia, parauretral y de alguna manera mejorar esta continencia. Un poco más tarde fue Price quien empezó a describir ya el uso de material autólogo, pero más tarde, en 1940, Aldrich ya empezó a fomentar y a tener la descripción como tal del uso de fascia lata para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo a través de cabestrillos que son retropúbicos. En 1949, Marshall McKetty ya empezó a definir la suspensión parauretral por vía abdominal, asociado con unos puntos que se fijaban al periósteo. Y en el 61, el Dr. Birch, en su objetivo de hacer un Marshall McKetty en una paciente anciana con gran dificultad quirúrgica, pues pudo hacer esta suspensión, pero ya a nivel de ligamento de Cooper, con la gran fortuna de tener mejores resultados que los que estaban siendo reportados por Marshall McKetty, y por tanto la institucionalización y la diseminación de esta técnica un poco más adelante. Y ya a finales de 1900 o de este siglo, los doctores Ed Maguire y Jerry Leibas pues fueron los encargados de definir la utilización como tal de fascia autóloga que se ha descrito. Tenemos dos grandes, como ustedes lo saben, que es la fascia lata o la fascia de los rectos anteriores, y teniendo unos muy buenos resultados que son replicados en la actualidad con unas diferencias que vamos a ver un poco más adelante. Pero ya poniéndonos entonces en contexto, ¿qué es lo que ha pasado y por qué traemos este webinar hoy? Pues sabemos muy bien que más o menos a mediados del siglo pasado se empezaron a utilizar las mallas para el tratamiento de las hernias con muy buenos resultados, y a finales o a principios mejor de los 90 ya se empezó, a raíz de la teoría integral de la continencia, ya se empezó entonces a hacer la utilización de cintas o de mallas o de material sintético para la incontinencia urinaria de esfuerzo, aprobado entonces por primera vez en 1996 por la FDA. Y ya en el 2002 la FDA aprueba el uso de mallas para el prolapso de órganos pélvicos también. Entonces teníamos esta variabilidad o esta punto a favor del uso de mallas para el tratamiento no solamente de la incontinencia, sino el prolapso de órganos pélvicos. En el 2004, la Sociedad Internacional de Continencia da unas recomendaciones muy claras para el uso de mallas, y es que ha de ser una técnica que sea validada, que se ha de reportar la indicación, la técnica y el material utilizado en cada una de las cirugías, que se ha de informar a los pacientes acerca de en qué consiste este procedimiento, pero sobre todo de las posibles complicaciones que puedan surgir a través del consentimiento informado,
pero además sugiere que se haga una evaluación objetiva y un seguimiento al menos de un año en este tipo de pacientes. Pero fue después, en el 2008, cuando ya la FDA empezó a publicar una notificación acerca de la presencia de muchos efectos adversos que ocurrieron en un periodo determinado. En este periodo fue el 2005 y 2010. Y viendo también un aumento de 5 veces de los efectos adversos en los reparos de prolapsos entre el 2008 y el 2010. Y esta fue la razón por la cual en ese momento se reclasificaron las mallas para corrección de prolapso, oígase bien, de prolapso a clase 3, y solicitaron a las casas comerciales tener una aprobación pre-comercialización. ¿Cuáles son estas, o cómo es la definición de estas material protésico clase 3? Como lo vemos en esta diapositiva, pasaron de clase 2, es decir, de riesgo bajo moderado, a tener un riesgo alto de complicaciones, sugiriendo y exigiendo unos estudios de eficacia y seguridad por parte de las empresas quienes las comercializaban. Un poco más tarde, en el 2011, ya la reunión de panel de expertos con la FDA y con la industria emitieron un consenso para el uso de las cintas del tratamiento del prolapso, en donde ya cuestionaban muchísimo la seguridad, la efectividad y los beneficios de este tipo de cirugía, en el sentido que no estaban establecidos. Se estableció y se ratificó esa clasificación o esa reclasificación a clase 3, exigiendo que debiesen haber estudios post-marketing para poder utilizar estas cintas. No obstante, con respecto a las cintas o al uso de material sintético en la incontinencia urinaria y también en la corrección de prolapsos, pero por vía abdominal, pues no, o lo que dijeron es que era un tratamiento seguro y efectivo, y por lo cual no hicieron ninguna recomendación en contra. Pero no fue sino hasta el 2018 cuando el gobierno británico dejó de usar cintas o mandó una declaración en términos de la prohibición del uso de material sintético para cualquier tipo de tratamiento, bien sea de prolapso o de incontinencia, y que fueron emitidas en las guías NICE que seguramente la doctora Ochoa en algún momento nos mencionará. Así pues que vamos a dar inicio después de esta introducción. Una vez más tenemos el placer de tener aquí a la doctora Carolina, Caro, como cariñosamente la llamo, desde el punto de vista personal y profesional, y a quien le tengo una gran admiración por su trayectoria y por su empuje, y seguramente ténganla en el radar porque es muy posible que en el futuro la sigamos oyendo cada vez con más frecuencia. Ojalá la tengamos muy cerca a nosotros en Latinoamérica, que tanto la necesitamos. De esta manera, pues me la puso fácil Carolina cuando tuve el acercamiento de plantear esta charla. En realidad fue ella quien lo planteó, y ella me lo puso fácil en términos de decir: Julián, habla tú acerca de la evidencia a favor del material sintético, que yo me encargo de controvertir y dar esos puntos en contra. Así pues que vamos adelante. Y digo, me la pone fácil porque es que la evidencia la tengo yo. Y la evidencia la tengo yo en el sentido que, mire, por ejemplo, veamos este estudio publicado en el 2013, o sea, casi 10 años atrás, en un seguimiento de 17 años del uso de cintas libres de tensión para el tratamiento de incontinencia de orina de esfuerzo. 90 pacientes se realizaron en aquel momento, un centro en Finlandia y 2 en Suecia. Es un estudio observacional prospectivo de cirugías que fueron realizadas entre el 95 y el 96, y a todas estas pacientes les pusieron un cabestrillo suburetral retropúbico con la particularidad de un ajuste de tensión durante la cirugía. En este momento, es decir, 17 años después, se contaban con 58 pacientes, que en realidad correspondía al 78% de las pacientes vivas. Y a todas estas pacientes le realizaron un test de estrés, un cuestionario de mejoría de cualquier procedimiento, que es el PGI-I, y un cuestionario de calidad de vida, observando que el 91% de las pacientes tenían un test de estrés negativo, es decir, que había cura, por decirlo de alguna manera, de la incontinencia. Y esto lo observamos en esta gráfica, en donde tienen la evolución del año número 5, 7 y 11, en donde hay persistencia de esa continencia lograda inicialmente, incluso hasta los 17 años después. Pero hay algo también que es muy significativo, y es la percepción de mejoría significativa de estas pacientes, y fueron 87% de ellas quienes referían que había una mejoría significativa en este momento, y también tenemos la ventaja de tener esa evolución durante el tiempo. Otro de los puntos importantes que se concluyó en este estudio es que el 98% de estas pacientes
podrían recomendar o recomiendan este tipo de intervención a algún familiar o a algún amigo. Pero no es solamente esto que estamos viendo nosotros en términos de curación, de mejoría, sino también de la satisfacción, las tasas de satisfacción del paciente, y este es un seguimiento en este estudio aleatorizado a 10 años, un seguimiento a 10 años, en donde fíjense ustedes que las tasas de satisfacción superan el 81%, específicamente hablando aquí en abordajes transobturadores, pero de todas maneras es significativo. Y esa significancia o esa mejoría, pues puede ser que esté muy en relación con la función sexual. Y la función sexual, como todos sabemos, pues es uno de estos aspectos o puntos que hemos de considerar y sobre todo de preguntar en las pacientes. Recordemos que si no lo preguntamos, muchas de ellas no lo dicen. Y este es un análisis secundario del Cister y del TOMUS, que si recordamos, perdón la redundancia de nuevo la utilización de este término, el Cister pues es la comparación del Burch versus el sling de fase autóloga, y el TOMUS es la comparación de los dos mid-urethral slings que tenemos, es decir, el transobturador y el retropúbico, un análisis a los 2 años utilizando esta escala de función sexual que es la PISC-12, en donde lo que evidenciamos es una mejoría en este aspecto al año, pero la persistencia de esa mejoría al cabo de los 2 años. Así pues que no es solamente la mejoría que estamos observando en la incontinencia, sino también se traduce y representa en la función sexual, que es uno de los aspectos que lo olvidamos preguntarle en estos pacientes. Así pues, también otra de las modalidades o dificultades, dificultades que tenemos en el tratamiento de estos pacientes, sobre todo en aquellas con obesidad. Y en este estudio publicado por nuestro centro 2 años atrás, se identifica claramente la obesidad como un factor de riesgo para la cirugía, teniendo un RR de curación o de evaluación objetiva de 1,62 y de evaluación subjetiva de 1,69 en contra de las pacientes con índice de masa corporal mayor de 30. Sin embargo, lo que se determina también es que si de todas maneras se va a realizar una cirugía antiincontinencia, que sea la cirugía retropúbica, que incluso hay algunos estudios donde nos hablan de tasas de curación del 94% en la retropúbica versus 82% en el abordaje transuretral. Datos que fueron confirmados en esta revisión sistemática un poco después, 2019, en el Journal of Urology. Kim y colaboradores hicieron este análisis de revisión sistemática y metaanálisis, en realidad, en donde afirmaban o decían la virtud que tiene el abordaje retropúbico para el tratamiento específicamente de pacientes obesas, para el tratamiento de pacientes con déficit esfintérico intrínseco o insuficiencia esfintérica intrínseca, como quieran llamarlo, pero también para aquellas pacientes quienes tenían un procedimiento de prolapso de órganos pélvicos concomitante, o a aquellas pacientes quienes ya tenían una cirugía antiincontinencia previa, pues el favorecimiento de hacer un abordaje retropúbico, teniendo en este punto específico de pacientes unas tasas de curación global de 88% para el retropúbico y de 71% aproximadamente para transobturador. Así pues que vamos viendo cifras que son muy impactantes y que muy pocos tratamientos quirúrgicos en realidad lo pueden demostrar. Y ya con respecto a las complicaciones, pues no hay una diferencia significativa en términos del uso de una cinta por vía transobturadora versus la vía retropúbica. Así que, pues esto ya de alguna manera difiere algunos conceptos que nos han dicho durante todo el tiempo, en términos que el retropúbico tiene muchas más complicaciones que el transobturador, y aquí hay mucho debate porque hay muchos artículos que nos dicen acerca de más dolor a nivel inguinal, más dolor para el caminar a favor del TOT versus más riesgo de síntomas urinarios producto de una hipercorrección a veces que se tiene en el TBT o en el retropúbico. En esta revisión sistemática de artículos publicados con un seguimiento a más de 5 años comparando estas dos técnicas, la retropúbica con la transuretral, pues básicamente los resultados son muy similares en términos de las curaciones desde el punto de vista objetivo, pero también
de las tasas de cura desde el punto de vista subjetivo, pero sobre todo y afirmando esta previa diapositiva que presentamos en donde en términos de complicaciones las dos son prácticamente iguales. En este estudio también publicado en el European Urology hace casi 5 años, la revisión sistemática y metaanálisis de estudios con seguimiento de más de 5 años, pero aquí ya se tomaban todas las técnicas antiincontinencia, pues se observó que cualquier tratamiento de uretra media, cualquier cabestrillo de uretra media, háblese por el abordaje transuretral o el abordaje retropúbico, pues en términos de curación era mejor que la colposuspensión de Burch. Sin embargo, no habían diferencias significativas al compararla con los slings pubovaginales y tampoco había diferencia cuando comparábamos los dos tipos de abordajes que teníamos, insisto, transobturador y podemos concluir que el polipropileno, las cintas con polipropileno son seguras y eficaces como un implante quirúrgico siempre y cuando, y aquí quizás me adelanto un poco a la conferencia que nos va a dar la doctora Carolina, en términos del uso de las mallas tipo 1, es decir, que sean macroporo, que sean monofilamentos y que sean livianos, porque pues se ha demostrado, como lo mencionamos previamente, su durabilidad, su seguridad y su eficacia a 17 años o a largo plazo, como el estudio que mostramos a 17 años. Este es quizás el procedimiento anti-incontinencia que más ampliamente se ha estudiado en la historia, no solamente en estos estudios que acabamos de mostrar, sino también porque tiene quizás la evidencia más sólida en investigación, como lo demuestra esta revisión de Cochrane, demostrando su eficacia clínica, pero sobre todo también la satisfacción del paciente. Y que además son muchas las entidades que ya han declarado que es un tratamiento seguro y eficaz, como lo demuestra la FDA y como lo demuestra también la Comisión Europea, que en algún momento se sentó para revisar la seguridad de estas mallas, continuando respaldando el uso de los cabestrillos sintéticos para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Pero no solamente eso, quedándonos quietos, sino que también es el respaldo de las sociedades científicas locales, pero también internacionales, quienes refuerzan y nos recomiendan el uso de este material sintético como el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Muchas gracias, doctora Suero, por la invitación. Muchas gracias también a la Fundación Santa Fe por permitirme este espacio. Estoy encantadísima de poder compartir con todos ustedes. Para los que no habían llegado, soy colombianísima, médica javeriana, uróloga de la Fundación Puigvert y ahora soy fellow de urología funcional y femenina en el Bristol Urological Institute. Y bueno, estoy feliz de poder estar aquí, estoy encantada de tener esta mesa redonda y de intentar explicar por qué antes, hasta que estaba en Barcelona, que ya trabajaba en urología funcional, era parte de las personas que creen en el sí de las mallas antiincontinencia y ahora, desde que estoy aquí en el Reino Unido, me he pasado de bando y ahora soy de los del no. E intentaré explicarles por qué ha habido este cambio y qué es lo que pasa y cuál es la perspectiva desde nuestro punto de vista. Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que nos dijo el doctor Julián Azuero en su presentación, pero hay muchos matices que son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si podemos o tenemos que ofrecer a nuestros pacientes la malla como un tratamiento válido ante la cirugía antiincontinencia. Entonces, este es un tema muy polémico y muy controvertido porque no permite grises. Nosotros tenemos que estar o a favor o en contra del uso de las mallas para saber si ofrecerlos a nuestros pacientes. Y tenemos que llenarnos de razones por un lado o por el otro, bien si nos decantamos por hacerlo o si nos decantamos por el no. Y esto es lo que yo vengo a abrir, ¿no? Mis ganas de mostrar la otra cara de la moneda. Y luego ya finalmente cada uno decidirá bajo su propio criterio qué es lo mejor que tiene que hacer. Para poder llevarlos a través de este viaje de la otra cara de la moneda, he hecho esto, que es mi mapa de ruta de la charla.
Primero vamos a hablar un poquito de la historia del uso del material sintético, aunque el doctor Azuero nos hizo un resumen estupendo acerca de esto. Después vamos a hablar de la respuesta biológica al implante, es decir, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que pasa en el cuerpo del paciente una vez nosotros ponemos las mallas. Vamos a hablar de las complicaciones de la cirugía antiincontinencia con mallas. Vamos a dar un mínimo insight de qué es lo que opina el paciente. Y por último vamos a hablar de STER, que es la revisión sistemática más importante en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, súper rápido vamos a pasar por aquí, porque como les dije, esto ya estuvo hablado previamente. El primer artículo muy interesante que encontré en 1942, el doctor Albrecht describe el sling retropúbico de fase autóloga como tratamiento de la incontinencia, y esto se repopulariza en 1980 por el doctor Maguire. Este paper también es muy interesante, es de 1992 y habla del rol del esfínter urinario artificial en el tratamiento de la incontinencia femenina. Y al final de la charla, si tenemos momento, me gustaría preguntar a todos los urólogos funcionalistas cuál es su opinión y qué tanto lo usan. Sé que hay muchos países en los que se usa y otros que no. Se sale un poco del tema de nuestra charla, pero me parecería interesante saberlo. Y luego acerca ya de las publicaciones, especialmente en Maya, tenemos la primera publicación, un estudio de TVT en seguimiento, es un estudio prospectivo con 50 pacientes, y en ese momento es un estudio prospectivo a 3 años, ya se habla de que estas mallas o de que estas intervenciones tienen complicaciones, sangrado, retención aguda de orina, rechazo a la malla, infección del tracto urinario. Después sale el Uratape, que es el primer estudio del TOT. También es un estudio retrospectivo con una N de 32 pacientes. Y estas son como las primeras publicaciones en las que nos basamos, y de ahí en adelante decidimos empezar a poner mallas, como dice el doctor Azuero, con una gran tasa de satisfacción y con una alta tasa de curación. Pero el tema de las complicaciones siempre ha sido un tema más o menos oscuro, un tema un poco gris. Y esto es lo que quisiera que abriéramos nuestros radares y empezáramos a ver esta otra parte. Esta es la clasificación de AMID de las mallas. Se publicó en 1997. Esto fue una clasificación de mallas teniendo en cuenta las mallas que se usaban para las hernias. Pero en cuanto a los urólogos funcionalistas, nosotros usamos las mallas tipo 1, que son mallas de bajo peso, que tienen que ser de un material inerte para causar una menor respuesta inmunológica en nuestros pacientes, que tiene que ser de macroporos, poros de 75 micras, que no pueden ser ni muy grandes ni muy pequeños, para que permitan el paso celular, para que permitan los depósitos de colágeno y de fibrinógeno, pero no pueden ser muy grandes porque si son muy grandes se deposita grasa y entonces el soporte sería menor. Y la elasticidad que se busca en nuestras mallas es del 20 al 35%, que estos son los requerimientos fisiológicos, pero son muy difíciles de alcanzar con un material sintético, y probablemente esto también se relacione con las complicaciones, con los efectos adversos de las mallas. Como les dije, vamos a hablar un poco de la respuesta biológica del individuo ante las mallas. Entonces, una vez nosotros ponemos una malla, en segundos empieza la formación de biofilm, que la formación del biofilm se hace a través de la absorción de proteínas que activa el Broman effect, y esto lo que hace es atraer albúminas y proteínas más complejas, inmunoglobulinas, fibrinógeno. Y si durante todo este proceso hay bacterias presentes, se puede alterar el proceso y puede producir complicaciones posteriores. Como el biofilm es inmunogénico, después se forma una respuesta inflamatoria típica que primero es aguda, después se cronifica, hay una reacción a cuerpo extraño, neovascularización de la malla, fibrosis, depósitos de células gigantes y depósitos de colágeno. Este colágeno no siempre es de buena calidad, porque lo que se ha demostrado es que en pacientes que tienen alteración del soporte, tienen una alteración del colágeno tipo 1 y tipo 3. Entonces, estos depósitos de colágeno no siempre son los mejores, y esto también se puede asociar a las complicaciones de las mallas.
Entonces, cosas para tener en cuenta. Ninguna malla es biológicamente inerte. Nosotros ponemos materiales inertes, pero las mallas son inmunogénicamente activas. La respuesta está determinada por los filamentos, por el tamaño de los poros y por el tejido generado. Por eso es tan importante saber qué tipo de malla usamos. Mallas tipo 1 de la clasificación de AMID, como ya les dije anteriormente. En pacientes con bajo soporte, lo que les había mencionado, tienen alteraciones del ratio de colágeno, tipo 1 y tipo 3, y un aumento de la actividad elastolítica. Esto hace que estos depósitos de colágeno en las mallas sean de mala calidad, y esto es el responsable de retracciones y erosiones en las mallas a futuro. La elasticidad fisiológica, que es esta que les conté del 20 al 35%, es muy difícil de alcanzar con materiales sintéticos y debido a esta rigidez se presentan efectos adversos como la disfunción de vaciado en los pacientes que tienen alguna alteración de disfunción de vaciado después de que ponemos una malla. Vamos a dar una leve pincelada de la diferencia que tienen el material sintético de los injertos autólogos. Los injertos autólogos tienen una limitada reacción a cuerpo extraño a diferencia de las mallas. Los injertos autólogos tienen una buena incorporación al tejido nativo. Los injertos autólogos tienen posibilidad de uso en tejidos infectados, que esta es una gran diferencia cuando nos ponemos a ver entre las mallas o un injerto autólogo para el tratamiento de la incontinencia. Y las desventajas del injerto autólogo, que no todos son virtudes, es que tenemos una morbilidad quirúrgica mayor por la obtención del injerto y que la durabilidad es impredecible. Una vez tenemos los pacientes con las mallas y como les decía, estoy de acuerdo en que las cirugías con malla tienen una excelente tasa de curación, tienen una excelente tasa de satisfacción de todas las pacientes que van bien. Pero, ¿qué pasa con las pacientes que no van bien? Entonces, estas son las complicaciones y esto es en lo que yo quiero que hagamos especial énfasis, en que pensemos, cuando van bien, genial. ¿Es la mayoría? Sí. O por lo menos eso creemos, porque las publicaciones en complicaciones tambalean un poco. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una complicación de una malla? Estoy segura que todas las personas que nos dedicamos a la urología funcional hemos visto alguna vez estas fotos, hemos visto erosiones de mallas intrauretrales, erosiones de mallas intravesicales, exposiciones de mallas vaginales, litiasis, infecciones de orina, dolor crónico y muchas más cosas que se presentan en estas pacientes. Y finalmente lo que tenemos enfrente es una paciente desesperada que se va a someter seguramente a varias intervenciones, algunas quirúrgicas y otras no, por la complicación de una cirugía que era relativamente sencilla. Entonces, esto es en lo que yo quiero hacer especial interés. Esto es mi especial interés. Este es un artículo muy interesante, publicado en el 2011, es un estudio prospectivo randomizado y ciego en el que se analizaron 597 pacientes. Se randomizaron a TBT y TOT y ellos lo que concluyen es que por lo menos un 42% de los pacientes tienen un efecto adverso y el 12% tiene un efecto adverso serio. Y efecto adverso serio para ellos era efecto adverso que lleve al quirófano al paciente. Y esta es lo que ellos publicaron. Tienen una tasa de exposición de malla del 4%, disfunción de vaciado en el 3% de los pacientes, infección del tracto urinario en el 17% y este 10% de problemas neurológicos, ellos lo refirieron como problemas de dolor, problemas de sensibilidad y problemas de motricidad después de que nosotros ponemos las mallas. Interesante artículo. Después, en el 2010, hay una publicación en el Urology and Neurodynamics en el que se intenta clasificar las complicaciones derivadas de la inserción de prótesis en los pacientes. Es decir, que viene pasando desde hace muchos años que tenemos interés en clasificar estas complicaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que son difíciles de tratar, porque sabemos que están infradiagnosticadas y porque realmente necesitamos mayor
número de casos, mayor evidencia para saber cómo tratar estos pacientes. Y esto también lo evidencia el hecho de que en muchos países ya se estén haciendo equipos especialistas en el tratamiento de las complicaciones de las mallas. Esto es un flujograma de cómo nosotros aquí en Bristol tratamos a los pacientes que tienen alguna complicación secundaria a las mallas. Tenemos muchas pacientes, hay un alto número de pacientes en los que terminamos haciendo un explante total de la malla y estas pacientes están realmente desesperadas y quieren la malla fuera. Entonces, esto es todo esto que con evidencia no se puede demostrar por ahora, pero que el tiempo nos ha ido mostrando que ese es el camino. En el JAMA fue publicado en el 2018 una tasa de intervenciones quirúrgicas por complicaciones de hasta el 6%. Las pacientes requieren un explante total al año de 1.4% y aumenta el 3.3% a los 9 años. Y el 60% de las mujeres que manejamos conservadoramente inicialmente necesitarán cirugía a futuro. Yo sé que estos números no son muy grandes y sé que este es el problema, que de muchas mujeres que se han operado, pocas se complican, pero cuando se complican, la complicación es muy importante y afecta mucho la calidad de vida. Y si nosotros como urólogos funcionalistas lo que hacemos es dedicarnos a mejorar la calidad de vida, no tendríamos que plantearnos antes de pensar cuál es el mejor tratamiento para nuestras pacientes. Voy a hablar un poco del explante total de la malla. Es una cirugía que es complicada, es una cirugía que requiere mucho entrenamiento para poderla hacer bien y es una cirugía que está lejos de estar exenta de complicaciones. Hasta el 15% de las pacientes que van a esa cirugía saben que pueden empeorar los síntomas que las trajeron al quirófano. Hasta el 56% tienen riesgo de desarrollar incontinencia de esfuerzo severa. Hasta el 36% necesitan una segunda cirugía para que nosotros tratemos la incontinencia de esfuerzo que queda después del explante de la malla. Y esto me parece un dato muy importante, el 42% de las pacientes continúan con dolor. ¿Por qué lo digo? Porque la mayor parte de los pacientes, me atrevería a decir que más o menos un tercio de los pacientes que nosotros operamos, las operamos por dolor. Y saben que en el 40% de los casos este dolor va a persistir y aún así las pacientes quieren la cirugía y la tasa de satisfacción después de la extracción, del explante total de la malla es muy importante también. Los números de satisfacción después del explante de la malla no los tengo, están a punto de ser publicados y no me permitieron poderlos decir, pero como adelanto es una cirugía de alta satisfacción también para los pacientes. Vamos a hablar de qué opina el paciente, cuál es la opinión del paciente. Entonces, aquí en el Reino Unido todo el problema empezó en Escocia, que fueron los primeros que vetaron el uso de las mallas. Y aquí en el Reino Unido, desde julio de 2018, no se pone ninguna malla, ni para el prolapso, ni para la incontinencia. Y todas estas son opiniones de pacientes. Esto está publicado en la revisión parlamentaria que hizo el Reino Unido en el 2020. Y en general todas se quejan de las mismas cosas, de que los consentimientos informados en el momento en que nosotros ponemos las mallas son muy superficiales y que no les decimos cuáles son las complicaciones, probablemente porque tampoco conocemos una real tasa de complicaciones de estas pacientes y que después cuando tienen los problemas con las mallas no son escuchadas adecuadamente. No solemos estar ahí para ellas. Entonces esto es el problema que esto es de lo que se quejan, digamos. Esta revisión parlamentaria del Reino Unido está publicada en las guías europeas de urología y me voy a permitir leerla textualmente. Para muchas mujeres, la cirugía con malla no tiene consecuencias y mejora su incontinencia, pero no es el caso de todas. No se conoce con exactitud el número de pacientes con complicaciones y aunque sea la minoría, esto no reduce la naturaleza catastrófica de las mismas, la importancia de proveer apoyo y de aprender de lo que les ha ocurrido. Entonces, en esto nos tenemos que parar a pensar
y ver que realmente la moneda puede tener otra cara. No nos podemos centrar en el no, 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 porque esto siempre se ha hecho, entonces vamos a seguir haciéndolo. Quizá no es así, quizás sí, pero quizás no. Y esto es lo que a mí me gustaría que quedara como mensaje de esta charla. Por último, vamos a hablar de STER, que como les dije es la revisión sistemática más importante que se ha hecho del tratamiento quirúrgico de la incontinencia de esfuerzo en mujeres. Es una revisión sistemática que incluyó 175 estudios. Se hizo el metaanálisis para la efectividad clínica. Los endpoints fueron cura o mejoría. Se estudió también la seguridad de todas las intervenciones y la costo-efectividad. Estas son las 9 intervenciones que se analizaron: colporrafia anterior, suspensión del cuello vesical o técnica de STAMI, colposuspensión abierta, colposuspensión laparoscópica, sling autólogo, TBT y TOT, mini slings y agentes bulking. En cuanto a la efectividad clínica, como les dije, se hizo con un metaanálisis con 120 estudios. La calidad de la evidencia es muy baja, sin embargo, ellos concluyeron que los slings autólogos y el TBT tienen la mayor tasa de curación. Y en cuanto a la seguridad, muy importante, pocos estudios de todos los incluidos en STER tienen informados efectos adversos similares y el tiempo de seguimiento es desconocido. Muchos de los metaanálisis publicados para efectos adversos se basaron en solamente 5 estudios y hay muchas inconsistencias con respecto al tipo y la definición de las complicaciones. Esto es muy importante, no lo tenemos claro, no sabemos cuáles son las complicaciones que tienen nuestras pacientes, no tenemos nombre y apellido para cada una de ellas y están seguramente infradiagnosticadas. Y si no lo están, las complicaciones son tan severas que tenemos que sentarnos a pensar en eso antes de ofrecer un tratamiento quirúrgico al paciente. Vamos a hablar de los riesgos. El riesgo de reintervención en TBT fue menor que el riesgo comparado con otras intervenciones. En TOT es menor el riesgo de reintervención que los mini slings y la colposuspensión abierta tiene menor riesgo que la colporrafia anterior. En cuanto a la hemorragia y complicaciones vasculares, demostraron que el TOT tiene menor riesgo. La disfunción de vaciado, el TOT tiene menor riesgo que el TBT. Hay mayor prevalencia de disfunción de vaciado después de la colposuspensión laparoscópica y el sling autólogo comparado con el TBT, pero como les dije antes, todos los artículos y todos los estudios para el estudio de complicaciones tienen un sesgo muy elevado. No hay diferencias en colposuspensión abierta y en TBT para disfunción de vaciado. La perforación vesical y uretral, el TBT tiene mayor riesgo comparados con otras intervenciones y la colposuspensión laparoscópica tiene mayor riesgo que la colposuspensión abierta. En cuanto a la urgencia o incontinencia urinaria de urgencia de novo, solamente hay estudios en TOT, TBT y mini slings y parece que no hay ninguna diferencia entre el uso de cualquiera de los slings. En cuanto al dolor, la definición y la medición es inconsistente. Como les dije antes, es lo que más vemos o es una amplia gama de los pacientes que vemos y en los que decidimos hacer extracción de la malla. El TOT produce mayor inguinal que el TBT, pero el TBT tiene mayor tasa de dolor suprapúbico y posoperatorio. Y el TOT tiene mayor tasa de dolor inespecífico cuando lo comparan con los mini slings. En cuanto a la dispareunia y las infecciones del tracto urinario, la evidencia es limitada para ellos hacer cualquier conclusión. Y en cuanto a la erosión o extrusión o exposición de la malla, que la diferencia es que cuando tenemos erosión son mallas que están o dentro de la vejiga, uretra o en la vagina, pero no por donde se hizo la incisión previa, que en ese caso sería exposición de la malla. El TBT y el TOT tienen igual riesgo de erosión y extrusión. Y en cuanto al riesgo de exposición, parece que el TOT tiene un mayor riesgo comparado con el TBT. Como pueden ver, todos los estudios han sido hechos solamente en pacientes con mallas. Nos hace falta hacer estudios en las demás cirugías y poderlos comparar entre todos para poder tener unos números más reales de lo que son las complicaciones
de estas intervenciones en nuestras pacientes. Para concluir, los quiero dejar con esto, que es una tabla de comparaciones de eficacia en los diferentes tratamientos quirúrgicos en la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esto está publicado en las guías europeas de urología y a propósito está extraído de la revisión sistemática que les acabo de hablar. Como pueden ver, el sling de fase autóloga es igual de eficaz, incluso un poco superior que el TBT, pero nos evitamos todas las complicaciones que pueden ser secundarias al uso del material sintético. Entonces, aquí esta foto lo que muestra es que tenemos muchos caminos. Como urólogos funcionalistas tenemos muchos caminos para poder ofrecer a nuestras pacientes lo mejor. ¿Cuál es el mejor? No lo sabemos, pero tenemos que tenerlo en cuenta todo para poder decidir y para poder informar adecuadamente a nuestros pacientes antes de decidir qué tratamiento podemos ofrecer. Y los dejo con una foto de los Downs, que es un parque espectacular aquí en Bristol. Todos bienvenidos cuando quieran venir, es sencillamente genial.